Nuevamente les voy a invitar a meditar por unos momentos en la palabra del Señor. Y para ello yo les voy a invitar a que leamos allá en el libro de los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 3, y versículos 12 al 14. Esta porción bíblica que va a ser el motivo de nuestra meditación y reflexión en esta hora. El tema a tratar en esta ocasión es consagración a la meta divina. Consagración a la meta divina. Basados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 y versículos 12 al 14. En la guerra civil de los Estados Unidos llegó un momento en que se enfrentaron las fuerzas que entonces peleaban entre el norte y el sur. Y hubo un lugar en el cual hubo una gran matanza. Este lugar se llamó Gettysburg, en Pensilvania. Fue tanta la matanza de aquellos hombres que posteriormente el hecho de aquello que había sucedido, el Congreso decidió consagrar aquel lugar como un cementerio para los allí muertos y para recordar ese hecho prácticamente histórico, porque en aquella ocasión se decidió en muchos aspectos el futuro de los Estados Unidos y la unión por la cual entonces se luchaba. Al decidir consagrar este lugar, también al mismo tiempo tomaron la decisión de invitar a un hombre que en aquel entonces se tenía por un gran orador, es decir, sus discursos eran destacados de tal manera que prefirieron que esta persona dedicara el lugar. Era entonces, como ustedes saben, como sabemos, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Entonces, en cierta forma le menospreciaron y pensaban, ¿acaso este hombre, o sea, el presidente, podrá pronunciar un discurso apto para esta consagración? ¿Podrá él decir grandes discursos políticos, pero encargarse de una consagración no creemos? Pues creemos que no podrá con el paquete, de tal manera entonces que prácticamente se deshicieron por esta otra persona que se dedicaba y era muy famoso por sus discursos, pero tenían que invitar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, prácticamente de refilón o como segunda mano lo invitaron. Y ellos creyeron que no iba a aceptar, pero aceptó el presidente Abraham Lincoln. Entonces, llegó el momento, llegaron las gentes y como todo el mundo, toda aquella gente sabía que el presidente iba a hablar en aquella ocasión, pues hubo una gran aglomeración. Entonces, la persona encargada de pronunciar el discurso cometió dos errores. Y los errores los cometió a propósito. 1, llegó demasiado tarde. Y 2, prácticamente hilvanó tantas palabras que prácticamente ni se entendió, pero habló durante 2 horas, de tal manera
que ya la gente estaba desesperada. Pero como sabían que iba a hablar el presidente, pues prácticamente se detuvieron. Y después de este hombre terminar prácticamente o más de 2 horas, entonces hilvanó tantas especulaciones y tantas palabras que de tal manera que ya prácticamente la dejó al presidente, a la gente cansada, y sin embargo terminó. Y el presidente, cuando ya terminó, se levantó y habló. Y habló prácticamente por 2 minutos. Y luego se sentó. Y entonces la reacción fue que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se preguntaba la gente. Y el presidente también pensaba, parece que he fracasado. No he hablado apropiadamente y la gente no ha pescado, no ha tomado el discurso. De tal manera que se sintió tan mal que se enfermó prácticamente de la cabeza. Regresó a Washington pensando que había fracasado en aquella ocasión. ¿La gente lo entendió? No lo entendió. No lo entendió. Habló 2 minutos, pero no lo entendió. Sin embargo, al pasar el tiempo y después de muerto, Abraham Lincoln incluso murió pensando que había fracasado en su discurso en aquella ocasión de consagración del lugar para el cementerio. Pero cuando ya murió, se buscó entre sus papeles, buscando todo lo que había de respecto a Abraham Lincoln, y encontraron el famoso discurso que había pronunciado en aquella ocasión. Y se dieron cuenta que era un discurso fuera de lo normal. Un discurso que en realidad invitaba a la nación a superarse y a lograr lo que jamás nadie hubiera logrado o ha logrado. Y entonces, este discurso que aparentemente había fracasado en aquella ocasión, posteriormente lo plasmaron en mármol junto a la estatua que le erigieron a Abraham Lincoln. Y es un discurso que llama la atención poderosamente, porque invita a la sociedad, a sus conciudadanos, a lograr lo que jamás nadie hubiera o podrá lograr en un momento dado. Parte de su discurso, prácticamente al terminar, dice así: somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos consagrarnos en este sitio a la inacabable labor que los que lucharon aquí adelantaron tan noblemente. Somos más bien nosotros quienes debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que nos espera. Que de esos venerados muertos tomemos una acrecentada devoción hacia la causa por la cual ellos lucharon y dieron el último y más acabado devoción de lo que ellos pretendieron. Que decidamos en esta ocasión de todo corazón que esos muertos no han muerto en vano. Y que decidamos que este país, esta nación, bajo la protección de Dios, nazca nuevamente a la libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Es un discurso, es parte del discurso, pero les está invitando a que ellos, los vivos, culminen lo que aquellos muertos hicieron para que aquella nación creciera. Eso prácticamente es una invitación a una consagración respecto a el futuro que ellos podían lograr, precisamente para lo que prácticamente los muertos habían hecho el propósito de que esa nación creciera. Nosotros tenemos una comitiva más alta, es decir, una consagración mucho más alta que tiene que ver con el futuro de nuestra vida y el futuro en la eternidad con nuestro Dios.
Nuestro Señor Jesucristo, inspirando al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, nos habla estas palabras que son pertinentes para cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos una verdadera consagración al futuro que nos espera en el nombre de nuestro Dios. Que ya dejemos de tener los ojos en la tierra y que nos concentremos nosotros en nuestra ciudadanía principal, que es la ciudadanía celestial. La meta que nosotros tenemos es una meta superior, es una meta no de una nación, no de una ciudad, no de un país, sino de una ciudadanía celestial, una meta totalmente diferente a la cual nosotros debemos de consagrarnos continuamente y que como creyentes debemos de realizarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos enseña con respecto a esa meta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses? ¿Qué es lo que nos dice para que nosotros seamos personas creyentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder lograr lo que nosotros pretendemos en el nombre de nuestro Dios? Es lo que tenemos nosotros plasmado en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Y en él nos enseña exactamente lo que el apóstol Pablo pretendía para que nosotros tomásemos ese incentivo y lográsemos buscar exactamente eso que para nosotros como creyentes debe de ser de suma importancia, es decir, de única y prioridad importancia dentro de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es con respecto a esto lo que el apóstol Pablo nos enseña? Primero, es una meta que debemos de entender que aún no la hemos alcanzado. Todavía no. Es una de las cosas que a nosotros se nos olvida. Pero tenemos nosotros que entender que esa meta está en los cielos y que por lo tanto, mientras estemos nosotros en este mundo, aún no la hemos alcanzado. Es lo que nos dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Fijémonos bien cómo el apóstol Pablo, después de escribir cartas a diferentes iglesias y después de haber tenido grandes y maravillosas experiencias, él mismo se da cuenta que aún no lo ha alcanzado. Para nosotros es de suma importancia que nosotros busquemos y aceptemos el reto que el Señor le da al mismo pueblo de Israel. Y nosotros como pueblo de Dios se nos enseña y se nos ordena: di a los hijos de Israel que marchen, le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a ellos que marchen. Y esa es la enseñanza y el imperativo que para nosotros existe, que nosotros marchemos continuamente hacia la meta que para nosotros es de importancia primordial, porque hemos de entenderlo claramente que aún no la hemos alcanzado. Cuando a nosotros nos llegue incluso el desaliento, hemos nosotros de recordar las palabras del apóstol Pablo que dice: sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Por ver, todavía estaba en un momento dado en el veremos. Fíjense bien cómo este gran hombre que había realizado grandes actos para el Señor y que prácticamente su vida siempre la ponía en juego, aún se daba cuenta que todavía no lo alcanzaba. Es decir,
había llegado a un estándar de vida espiritual, de consagración al Señor, y el Espíritu Santo lo guiaba y lo dirigía. Sin embargo, él sabía perfectamente que la lucha aún estaba por delante. Él mismo decía: por esto, de esta misma manera peleo y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hemos nosotros entonces de tomar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo le inspiró estas palabras para que nosotros pudiésemos acatarlas y tomándolas en cuenta para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra enseñanza y nuestra educación, y que comprendiésemos que estamos nosotros en una lucha constante. Es decir, somos como el atleta que el mismo apóstol Pablo nos enseña. Somos como el atleta que de todo se abstiene con tal de lograr una corona. Ellos, una corona corruptible, pero nosotros, la meta espiritual, una inmarcesible, maravillosa en el cielo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y debemos nosotros de percatarnos para ver hasta qué punto nosotros tomamos todavía la antorcha que el apóstol Pablo dejó, y que todas las demás personas que han servido al Señor y seguido al Señor, de esas mismas personas nosotros hemos de tomar el ejemplo de que no se dieron en su intento, sino que lucharon hasta llegar. Como dicen las Sagradas Escrituras, como viendo al invisible, pero consagrándose a la meta que tenían por delante, y nosotros hemos de hacer exactamente lo mismo. Todavía no lo alcanzamos y no tenemos por qué desanimarnos. Es nuestro deber como creyentes, como cristianos, seguir adelante. Seguir adelante. La misma Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y no se nos permite desmayar. Hay que continuar a pesar de lo que sea, porque aún no lo hemos alcanzado. Segundo, para alcanzar la meta, tenemos que consagrarnos a ella. Fíjese bien, tenemos que consagrarnos a ella. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fijémonos bien, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, él mismo reconocía y comprendía, y por eso les decía a los hermanos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, hemos de recordarlo. Prácticamente se nos olvida. Estamos en el mundo, y como estamos en el mundo necesitamos una reconsagración continua. Somos llamados nosotros prácticamente a desechar todo lo que pertenece del mundo y consagrarnos a una meta única, prioritaria para nosotros, la meta divina. Y a ella nosotros debemos de consagrarnos, porque precisamente Pablo, con todas sus visiones y revelaciones que el Espíritu Santo le había dado, todavía sabía
que le quedaban muchos conflictos, aflicciones y tribulaciones que tenía que vencer por delante, pero él estaba dispuesto a dejarlo pasado y luchar por lo que para él era más importante. Nosotros tenemos con frecuencia metas y disposiciones para nuestra vida. Pero ¿qué es la meta más importante para nosotros? ¿El dinero? ¿El poder? ¿La influencia? ¿La honorabilidad? ¿O qué es lo que para nosotros es la meta? Para nosotros como creyentes, la meta fundamental debe de ser el cielo, debe de ser Jesucristo, debe de ser la meta única para nuestra vida y todo lo demás debe ser secundario. ¿No acaso las Sagradas Escrituras nos enseñan? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros tomemos en cuenta esa realidad y lo vivamos día con día en el nombre de nuestro Señor, nosotros estaremos en el camino correcto para lograr lo que nosotros verdaderamente pretendemos. Nuestra prioridad debe ser la meta del Señor. Es decir, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a perseguir. Y en ese sentido hemos de entender, porque el apóstol Pablo lo mismo lo dice más adelante, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo para hacerlo semejante a su propio cuerpo. Y esa es nuestra meta en el nombre del Señor. Por lo tanto, cualquier otra cosa que nosotros hagamos, debemos de supeditarla a la meta que nosotros tenemos como prioridad, la meta divina. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y así como Abraham Lincoln les dijo en relación con los muertos que habían dado su vida para adelantar la tarea que ellos tenían por delante, nosotros también tenemos muchos testigos que nos observan y que han muerto en el Señor. Y que en muchos aspectos nos echan porras para que nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es nuestra meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del poder de Dios. Esa es nuestra meta. Y por esa meta nosotros debemos de luchar día con día, no importando los obstáculos que se nos presenten. Debemos nosotros con entusiasmo y con valor lograr lo que pretendemos en el nombre de nuestro Dios, y que nada nos impida el continuar para poder nosotros llegar a la meta. Y aunque lleguemos sin aliento y muramos en la misma meta, lo importante para nosotros es llegar a la meta. A eso debemos nosotros de consagrarnos. A eso nosotros debemos de dedicarle nuestro mayor tiempo. Todo lo demás es secundario en nuestra vida. Solamente para poder atravesar este valle de lágrimas. Solamente para ayudarnos. Nada más. No para que sea nuestra meta fundamental. Porque nuestra meta única es la meta divina. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y por último, la meta es el gran premio supremo de Dios. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vean el 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
Todos los que pertenecemos a Cristo debemos de tener una sola meta. Cristo Jesús, el premio supremo de Dios. Dedicarnos a una sola cosa. Una sola cosa. La meta divina. Esa es la única por la cual nosotros debemos de preocuparnos. Es verdad, tenemos que vivir, tenemos nosotros que luchar por sobrevivir en este mundo, pero eso, vuelvo a repetir, es secundario. Lo principal, lo primordial, lo único importante para nosotros es la meta divina. Y por esa meta nosotros debemos de estar continuamente luchando. Y vean cómo vuelve a repetir el apóstol Pablo la palabra prosigo. Versículo 14. Prosigo a la meta. Así como en el 12, sino que prosigo. Es decir, deben y debemos nosotros, cuando llegan esos momentos de desánimo, esos momentos de dificultades, de obstáculos, de problemas, debemos de proseguir. Proseguir a costa de lo que sea. Porque el premio de Dios es supremo. Y por eso, mis amados y mis hermanos, nada, prácticamente nada es suficiente aparte. Eso no sirve para nada. Lo único importante para nosotros es la meta divina. Y a ello nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados para luchar y para poder nosotros lograr esa meta. Que el Señor Jesucristo, que nos avala y sanciona en nuestras acciones para Él, nos ayude y nos guíe para que nuestra consagración sea total y completa a la meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio nos espera. ¿Qué haremos con él? ¿Lo dejaremos? Es decir, ¿dejaremos de luchar para lograr obtenerlo? Dios permita que nuestra vida siga constante en esa lucha, porque esa lucha tiene premio en Jesucristo nuestro Salvador, a quien sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.